Bienvenidos a la arquitectura de la realidad. Hoy entramos en un territorio delicado, el lenguaje, no como herramienta para comunicarnos, sino como el sistema operativo invisible que ordena el mundo que habitamos. Antes de aprender a hablar, no existían cosas como tal. No había categorías claras, ni etiquetas, ni fronteras conceptuales. Había experiencia pura, colores, sonidos, sensaciones, flujo. Y entonces llegaron las palabras. Y con ellas llegaron los límites. Porque cuando nombras algo, lo separas. Cuando defines, recortas. Cuando etiquetas, estructuras. La pregunta no es si el lenguaje describe la realidad. La pregunta es, ¿hasta qué punto la fabrica? Martín, desde la neurociencia y la psicología cognitiva, ¿cómo transforma el lenguaje nuestra percepción? ¿Estamos usando las palabras o las palabras nos están usando a nosotros? Buenas, como siempre, encantado de estar aquí. El lenguaje actúa como un software que organiza nuestra mente. Sin palabras no hay categorías. Por ejemplo, la palabra árbol nos permite identificar y diferenciar un roble de un pino, creando fronteras conceptuales. Eso es fascinante, pero ¿qué sucede cuando un idioma no tiene una palabra para un concepto específico? Como en algunas culturas que no tienen una palabra para estrés. ¿Eso significa que no experimentan estrés de la misma forma? Es un buen punto. Sin palabras, nuestra capacidad de conceptualizar experiencias puede ser limitada. No obstante, investigaciones sugieren que las emociones se sienten igual, pero el lenguaje nos ayuda a procesarlas y comunicarlas. En el futuro podríamos ver más estudios sobre cómo los idiomas influyen en el bienestar psicológico. Siguiendo con el tema, las palabras segmentan nuestro entorno. Martín, ¿puedes explicar cómo funciona esto con un ejemplo cotidiano? Claro. Piensa en la palabra nación. Antes de tener esta palabra, la gente se identificaba más con su tribu o comunidad local. Nombrar una nación como España o Argentina delimita territorios y crea identidad colectiva. Esto da forma a nuestras interacciones y lealtades. Interesante. Pero, ¿y si estos términos nos limitan en lugar de liberarnos? Algunas personas argumentan que las categorías pueden ser restrictivas, especialmente en cuestiones de género o identidad personal. Absolutamente. Las categorías pueden ser un arma de doble filo. Pueden facilitar la comunicación, pero también pueden encasillar. A medida que avanzamos, creo que veremos una evolución hacia lenguajes más inclusivos y flexibles que reflejen mejor la diversidad humana. Pasando a otro aspecto, el lenguaje también moldea culturas. Martín, ¿cómo ves esta influencia en la sociedad actual? El lenguaje es fundamental para transmitir valores y normas culturales. Por ejemplo, en Japón, el uso del lenguaje formal refleja respeto y jerarquía. Un estudio de 2020 mostró que el 70% de la comunicación formal japonesa utiliza honoríficos, lo que refuerza estructuras sociales. Es revelador. Sin embargo, em mundo globalizado, no corremos o riesgo de perder a riqueza de línguas minoritarias Y, com elas sus culturas únicas? Es una preocupación válida. Las lenguas minoritarias enfrentan amenazas, pero hay esfuerzos globales para revitalizarlas. Por ejemplo, la UNESCO ha implementado programas educativos para preservar lenguas indígenas. Con suerte, en el futuro veremos un renacimiento cultural que valore tanto lo global como lo local. Finalmente, abordemos el futuro del lenguaje. La tecnología está transformando cómo nos comunicamos. ¿Qué opinas sobre el papel del lenguaje en la era digital, Martín? La digitalización está revolucionando el lenguaje. Los emojis son un nuevo idioma que trasciende barreras lingüísticas. Por ejemplo, un estudio de 2021 encontró que el 92% de los usuarios de Internet utilizan emojis regularmente, lo cual cambia la dinámica comunicativa. ¡Vaya! Pero, ¿no corremos el riesgo de perder matices y profundidad en nuestras interacciones? La comunicación digital a veces parece superficial. Entiendo la preocupación.
pero creo que el lenguaje evoluciona para adaptarse a nuestras necesidades. En el futuro, podríamos ver herramientas de inteligencia artificial que amplifiquen el lenguaje digital, permitiéndonos expresar emociones y pensamientos complejos con la misma riqueza que el lenguaje hablado. Ahora exploramos cómo el lenguaje moldea nuestra percepción del mundo. Wittgenstein decía que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. ¿Qué opinas de esta afirmación, Martín? Es fascinante, ¿verdad? Piensa en las culturas inuit, que tienen decenas de palabras para describir la nieve. Esto les permite distinguir sutilezas que quizás tú y yo no notaríamos. El lenguaje realmente afina nuestra percepción. Sí, pero algunos argumentan que el pensamiento en sí puede existir sin lenguaje. Por ejemplo, los bebés o animales tienen formas de percepción complejas sin palabras. ¿Cómo explicamos eso? Muy cierto. Aunque es posible que el pensamiento básico ocurra sin lenguaje, el lenguaje enriquece y refina esos pensamientos. A medida que avanzamos, podríamos ver cómo la inteligencia artificial desarrolla lenguajes para procesar información más detallada, imitando este fenómeno humano. En la segunda parte, analicemos cómo el lenguaje afecta la cognición, usando ejemplos culturales. En Japón, por ejemplo, tienen numerosas palabras para el amor. ¿Qué impacto tiene esto en su cultura emocional, Martín? Exactamente. En Japón, el lenguaje emocional es muy sofisticado. Esto permite una rica expresión de sentimientos. Pero, curiosamente, en culturas occidentales con menos palabras para el amor, podría argumentarse que se incentiva la exploración de emociones a través de otros medios, como el arte. Entonces, ¿dirías que el lenguaje limita o expande nuestro mundo interior? Hay quienes creen que términos más limitados fomentan la creatividad. ¿Podría ser que menos palabras estimulen más imaginación? Un punto interesante, la falta de palabras puede llevar a la innovación en la comunicación no verbal o artística. En el futuro, podríamos ver cómo la globalización influye en la evolución del lenguaje, creando híbridos aún más expresivos. Pasemos a la tecnología y su impacto en el lenguaje. Con la llegada de los emojis, algunos dicen que estamos regresando a una forma de comunicación más pictórica. ¿Qué opinas, Martín? Es cierto que los emojis son como jeroglíficos modernos, simplificando emociones complejas. Aunque por otro lado, la tecnología también nos ofrece plataformas para crear nuevos vocabularios, como el lenguaje de programación, que expande nuestras capacidades cognitivas. Sin embargo, ¿podría esta simplificación reducir la profundidad de nuestras interacciones? Al depender tanto de los emojis, ¿no estamos perdiendo matices que solo las palabras pueden transmitir? Un riesgo real, pero también una oportunidad para que las futuras generaciones redefinan la comunicación. Con el avance de la realidad virtual, podríamos estar al borde de un renacimiento lingüístico, donde el lenguaje visual y verbal se complementen de manera inédita. Finalmente, miremos hacia el futuro del lenguaje en un mundo globalizado. Con tantas culturas interconectadas, ¿cómo ves el desarrollo del lenguaje, Martín? La globalización sin duda está creando un lenguaje híbrido, una especie de esperanto moderno. Esto puede facilitar la comunicación, pero también podría diluir identidades culturales únicas. Es un equilibrio delicado, ¿no crees? Sí, y mientras algunos temen la pérdida de lenguas indígenas, otros ven la integración global como una oportunidad para la creatividad lingüística. ¿Podría esto significar el surgimiento de nuevas formas de expresión artísticas, quizás incluso un renacimiento cultural? Definitivamente. Con la tecnología y las redes sociales, podríamos ver cómo surgen nuevas maneras de contar historias. Quizás en 50 años, el lenguaje será una mezcla de códigos, imágenes y palabras, algo que aún no podemos imaginar. Bueno, pasamos al siguiente tema. Vamos a explorar cómo el uso preciso del lenguaje afecta nuestras emociones. Sabemos que no es lo mismo decir estoy triste que estoy devastado. ¿Por qué es tan crucial esta diferencia, Martín? Es fascinante.
La precisión lingüística realmente cambia nuestra experiencia emocional. Un estudio de psicología afectiva muestra que las personas con un vocabulario emocional más amplio pueden regular mejor sus estados internos. Esto se debe a que nombrar una emoción con precisión ayuda a modularla, no solo a describirla. Eso tiene mucho sentido. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen este vocabulario amplio? ¿Están en desventaja emocional o hay formas de mejorar esto? Gran pregunta. Aunque pueden estar en desventaja, la buena noticia es que el vocabulario emocional se puede aprender y expandir. Por ejemplo, talleres de inteligencia emocional a menudo utilizan la técnica de la paleta de emociones que ayuda a las personas a identificar y etiquetar sus sentimientos con más precisión. Siguiendo con esto, Martín, ¿puedes contarnos cómo el lenguaje afecta directamente nuestra capacidad para regular las emociones? He escuchado que nombrar nuestras emociones puede ser terapéutico. Sí, definitivamente. Nombrar una emoción activa partes del cerebro que ayudan a disminuir la intensidad emocional. Es como ajustar el volumen en un altavoz. Un ejemplo personal. Cuando estoy ansiosa, en vez de decir estoy mal, digo estoy ansiosa por la incertidumbre. Esto me ayuda a centrarme en lo que puedo controlar. Eso es realmente útil. Sin embargo, algunas personas creen que etiquetar emociones puede hacerlas más reales y, por lo tanto, más difíciles de manejar. ¿Qué opinas de esta perspectiva? Entiendo esa preocupación, pero los estudios sugieren lo contrario. Hacer consciente una emoción a través del lenguaje, en lugar de reprimirla, suele hacerla más manejable. En el futuro, espero que más personas adopten este enfoque para mejorar su bienestar emocional. Ahora, hablemos del vínculo entre el vocabulario emocional y el bienestar psicológico. Algunas investigaciones dicen que un mayor vocabulario emocional está asociado con menos síntomas de depresión. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Exactamente. Personas con vocabularios emocionales más ricos tienden a tener mejores habilidades de afrontamiento. Por ejemplo, una amiga mía, después de trabajar en su vocabulario emocional, notó una disminución en su ansiedad al poder expresar exactamente lo que sentía. Sin embargo, hay quienes piensan que centrarse demasiado en las emociones puede ser contraproducente, ¿no? ¿Cómo equilibramos esto con la necesidad de seguir adelante? Es un equilibrio delicado. La clave está en no quedarse atrapado en la emoción, sino usar el lenguaje como herramienta para procesar y luego avanzar. En el futuro, más programas de salud mental podrían integrar esta enseñanza para ayudar a las personas a alcanzar este equilibrio. Para cerrar, veamos el papel del lenguaje emocional en la educación. ¿Cómo podemos integrar el aprendizaje emocional en las escuelas para beneficiar a las futuras generaciones? Es crucial comenzar desde una edad temprana. Imagina un aula donde los niños aprenden a identificar y expresar sus emociones con precisión. Esto podría reducir el acoso escolar y mejorar el ambiente escolar. Las escuelas que ya lo han implementado reportan mejoras en el clima escolar y en el rendimiento académico. Eso suena prometedor. Pero, ¿cómo enfrentamos la resistencia de algunos educadores o padres que creen que esto no es una prioridad? La resistencia es natural, pero con más estudios mostrando beneficios tangibles, podemos esperar un cambio de mentalidad. En el futuro, más políticas educativas podrían priorizar el lenguaje emocional como parte esencial del currículo. ¡Perfecto! Pasemos ahora a nuestro siguiente bloque. ¡No se vayan! Antes de seguir, si este tema te está moviendo algo por dentro, deja tu like y dime en comentarios qué palabra crees que más manipula nuestra percepción hoy. Eso nos ayuda a llevar la conversación más lejos. Y ahora sí, vamos a algo incómodo. El lenguaje no solo comunica, moldea cómo pensamos. Martín, cuando usamos un término como daño colateral en lugar de muertes civiles, ¿qué ocurre exactamente en nuestro cerebro? ¿Cómo cambia esa etiqueta la emoción y por tanto la realidad que construimos? Daño colateral es un ejemplo clásico de eufemismo que suaviza la gravedad de una situación.
En lugar de enfocarnos en la pérdida humana, nos hace pensar en algo incidental o inevitable. Interesante, pero ¿no puede este tipo de lenguaje desensibilizarnos ante la realidad? Si pensamos en términos de reajuste en vez de despido, ¿qué implica esto para los afectados por estas decisiones? Exactamente, desensibiliza y puede llevar a una falta de empatía, pero también debemos considerar que a veces estas palabras se usan para proteger emocionalmente a quienes enfrentan situaciones difíciles. Sin embargo, el riesgo es que oculten la verdadera dureza de los hechos. Pasemos a cómo los líderes usan el lenguaje para influir en la opinión pública. ¿Puedes darnos un ejemplo de esta manipulación en la política actual? Claro, un caso reciente es el uso del término reforma para referirse a recortes de presupuesto. Esto suena positivo y proactivo, pero en realidad puede implicar una reducción de servicios esenciales. Eso es muy cierto, pero ¿qué pasa con las palabras que intensifican la realidad? Cuando los medios usan crisis en vez de problema, ¿cómo afecta esto al público? Gran pregunta. Palabras como crisis generan urgencia y ansiedad, provocando reacciones más emocionales en la audiencia. Sin embargo, un enfoque balanceado podría informar sin alarmar innecesariamente. La clave está en el contexto y la intención detrás del uso de las palabras. Ahora, hablemos del impacto cultural. Martín, ¿cómo ves la relación entre el lenguaje y la cultura en nuestra vida diaria? El lenguaje es un reflejo de nuestra cultura y viceversa. Por ejemplo, en culturas donde la comunidad es valorada, se usan más términos relacionados con la colectividad y la cooperación. Esto influye en cómo las personas interactúan y se perciben a sí mismas. Sin embargo, ¿no podría el lenguaje también perpetuar estereotipos culturales? Consideremos cómo los términos exótico o oriental a menudo tienen connotaciones que pueden ser reductivas o estigmatizantes. Absolutamente, y es un desafío constante. Afortunadamente, hay un movimiento creciente hacia un lenguaje más inclusivo y respetuoso. Esto refleja un deseo de reconocer la diversidad cultural sin caer en estigmatizaciones. Finalmente, pensemos en el futuro. ¿Cómo crees que el lenguaje evolucionará con la tecnología y la globalización? La tecnología ya está transformando el lenguaje. Las plataformas digitales han creado un argot propio, como los acrónimos y emojis. Además, la globalización está impulsando la adopción de palabras de otras lenguas, enriqueciendo nuestro vocabulario. Es fascinante, pero ¿hay riesgos en esta evolución? ¿Podríamos perder matices culturales importantes si adoptamos un lenguaje más uniforme? Esa es una preocupación legítima. Sin embargo, creo que mientras sigamos valorando nuestras raíces lingüísticas, el lenguaje puede evolucionar sin perder su riqueza cultural. La clave será el balance entre la innovación y la preservación. Hablemos ahora del significado detrás de palabras como libertad, que no son tan neutras como parecen. Para algunos, la libertad es la ausencia de restricciones gubernamentales. ¿Qué piensas, Martín? Exactamente, Ana. En el ámbito político, libertad puede significar desde el derecho a portar armas hasta la libertad de expresión. Un ejemplo concreto es cómo diferentes partidos en IIUU usan el término para justificar políticas opuestas, como la regulación económica versus la desregulación. Interesante. Pero, ¿qué sucede cuando esta diversidad de significados causa confusión entre los votantes? Un estudio de 2018 mostró que el 60% de las personas se sienten desconectadas por la ambigüedad de estos términos. ¿Cuál sería tu perspectiva sobre esto? Es un gran desafío. La ambigüedad puede desinformar, pero también permite flexibilidad en políticas. A futuro, podríamos ver un movimiento hacia definiciones más claras, donde partidos establecen glosarios de sus significados ideológicos para mejorar la comprensión pública. Pasemos ahora al concepto de progreso. En muchas culturas, esta palabra implica desarrollo tecnológico y económico. Sin embargo, no todos están de acuerdo. ¿Cómo lo ves tú, Martín? Es cierto, Ana. Para algunos,
Progreso debería incluir bienestar social y ambiental. Recuerdo una conferencia en la que un país abogaba por medir el progreso a través de la felicidad nacional bruta en lugar del PIB. Fue fascinante ver esa perspectiva. Eso suena innovador, pero ¿cómo se enfrentan estas ideas al escepticismo de quienes creen que el crecimiento económico es lo primordial? Por ejemplo, algunos líderes afirman que sin un fuerte crecimiento, ningún otro progreso es sostenible. Esa es una preocupación válida. Sin embargo, hay un creciente número de economistas que argumentan que el crecimiento económico puede ser destructivo sin límites. Quizás en las próximas décadas veamos más países adoptando un enfoque holístico hacia el progreso. Ahora hablemos de justicia. Este término a menudo se considera universal, pero ¿realmente lo es? Martín, ¿cómo interpretan la justicia diferentes culturas o grupos políticos? Bueno, Ana, en algunos lugares la justicia se centra en la equidad, mientras que en otros se trata de la retribución. Un ejemplo claro es el sistema de justicia restaurativa en Nueva Zelanda, que busca reparar el daño en lugar de solo castigar al infractor. Sin duda, un enfoque interesante. Pero, ¿qué pasa con las críticas que dicen que la justicia restaurativa no disuade el crimen como lo hace un sistema punitivo tradicional? ¿Qué opinas de ese argumento? Es una crítica legítima. Sin embargo, estudios recientes indican que las tasas de reincidencia son menores con la justicia restaurativa. A medida que el mundo se globaliza, podríamos ver un mayor intercambio de ideas sobre cómo definir y aplicar la justicia. Finalmente, exploremos la batalla semántica en el debate político. Las palabras son armas poderosas. ¿Cómo ves su impacto en la política, Martín? Las palabras son fundamentales para enmarcar debates. Por ejemplo, el término cambio climático frente a calentamiento global puede influir en la percepción pública y las políticas resultantes. Esta es una táctica que los políticos utilizan estratégicamente. Eso es cierto, pero ¿no podría este enfoque también llevar a la polarización, donde la gente solo escucha lo que quiere oír? ¿Cómo lidiamos con eso? La polarización es un riesgo real. Sin embargo, fomentando la educación crítica y el diálogo abierto, podemos mitigar sus efectos. En el futuro, la alfabetización mediática podría ser clave para navegar esta batalla semántica de manera efectiva. Acercándonos al final, exploremos cómo el autorrelato moldea nuestra identidad. ¿Sabías que la narrativa interna puede influir en tus percepciones personales? Claro, es fascinante. La forma en que nos describimos a nosotros mismos como soy torpe o siempre fracaso puede consolidar una identidad que afecta nuestras acciones y decisiones cotidianas. Exacto. Pero, ¿qué sucede cuando intentamos cambiar estas narrativas? Algunas personas dicen que es difícil modificar patrones tan arraigados. ¿Qué opinas al respecto? Es un gran desafío, sin duda, pero al reformular nuestra narrativa, como pasar de soy torpe a estoy aprendiendo, empezamos a ver mejoras. Estudios muestran que este cambio puede aumentar la resiliencia. Hablemos del impacto psicológico. Un relato como no soy suficiente puede ser devastador. ¿Cómo afecta esto a nuestra salud mental, según los expertos? Los psicólogos indican que tales narrativas pueden fomentar ansiedad y depresión. Un ejemplo es Ana, quien tras años de autocrítica finalmente adoptó una narrativa más positiva y vio mejoras en su bienestar. Pero hay quienes argumentan que un poco de autocrítica puede ser motivador. ¿Es posible que el autorrelato negativo tenga un lado positivo? Interesante punto. Un estudio de 2022 sugiere que un nivel moderado de autocrítica puede impulsar el crecimiento personal, pero el exceso suele ser perjudicial. La clave es encontrar un equilibrio saludable. Pasemos a la transformación de estas narrativas. ¿Cuáles son algunas técnicas efectivas para cambiar el autorrelato? He oído hablar de la terapia cognitiva. ¿Cómo funciona en este contexto? La terapia cognitiva es fantástica. Ayuda a identificar y desafiar pensamientos negativos. Por ejemplo, Juan, un paciente, aprendió a reemplazar siempre fracaso por aprendo de mis errores, lo que mejoró su autoconfianza. Eso suena prometedor. Sin embargo,
¿Qué sucede si alguien no tiene acceso a terapia profesional? ¿Existen métodos autodirigidos que puedan ser igual de efectivos? Sí, claro. Diarios de gratitud y afirmaciones positivas son estrategias accesibles. Un estudio demostró que escribir 3 cosas positivas cada día puede cambiar la perspectiva de vida en solo 2 semanas. Finalmente, miremos hacia el futuro. ¿Cómo ves el papel del autorrelato en la autocomprensión en los próximos años? ¿Crees que será más reconocido como una herramienta de bienestar? Definitivamente. A medida que más investigaciones destacan su importancia, el autorrelato se integrará en programas educativos y laborales. Imagínate un mundo donde desde pequeños aprendamos a narrarnos positivamente. Eso suena revolucionario. Sin embargo, ¿podría haber riesgos de crear una narrativa demasiado positiva ignorando la realidad? Buena pregunta. El optimismo sin fundamento puede llevar a la decepción. Es crucial combinar la narrativa positiva con realismo. Este equilibrio es lo que realmente impulsa el bienestar sostenible. Hablemos ahora de cómo los titulares están diseñados para activar miedo o indignación. ¿Podrías explicarnos, Martín, cómo funcionan estos mecanismos? Claro, los titulares aprovechan respuestas emocionales primordiales. De hecho, estudios han demostrado que palabras como alarma o crisis incrementan la actividad cerebral en áreas vinculadas al miedo. Un ejemplo es cómo en 2020, durante la pandemia, titulares alarmistas aumentaron el estrés poblacional. Eso suena preocupante, pero ¿qué pasa con los titulares que no son tan dramáticos? ¿No tienen el mismo impacto? Buena pregunta. Titulares neutrales a menudo pasan desapercibidos en un mar de información intensa. Sin embargo, algunos argumentan que esta estrategia erosiona la confianza en los medios. Un estudio de 2021 encontró que la repetición de contenido emocionalmente cargado puede llevar a la fatiga informativa. Pensando en el futuro, podríamos necesitar regular estas prácticas. Siguiendo con el tema, hablemos de algoritmos que priorizan lo emocionalmente intenso. ¿Cómo afectan estos sistemas nuestra percepción de la realidad? Es fascinante. Los algoritmos de redes sociales optimizan el contenido que genera más interacción, que suele ser emocional. Por ejemplo, Facebook descubrió que publicaciones con reacciones intensas tienen un 30% más de probabilidades de viralizarse. Esto puede distorsionar nuestra percepción, haciendo que el mundo parezca más extremado de lo que realmente es. Entiendo, pero algunos dicen que estos algoritmos también nos conectan más. ¿No es eso algo positivo? Definitivamente hay un lado positivo. Las conexiones emocionales pueden fortalecer comunidades. Sin embargo, si el contenido es manipulado para priorizar el conflicto sobre la reconciliación, podemos ver un aumento en las divisiones. Mirando hacia adelante, es crucial que desarrollemos algoritmos más equilibrados que no solo se centren en lo sensacionalista. Ahora abordemos cómo el lenguaje se convierte en un estímulo dopaminérgico. ¿Puedes explicarnos esto, Martín? Por supuesto, Ana. Cuando leemos o escuchamos palabras que activan emociones fuertes, nuestro cerebro libera dopamina, un neurotransmisor asociado al placer. Un ejemplo clásico es el clickbait, que promete información impactante para desencadenar esa respuesta cerebral. Sin embargo, esto puede llevar a desinformación si el contenido no cumple lo prometido. Interesante. Pero, ¿hay casos donde este estímulo es beneficioso? Sin duda, el lenguaje que evoca emociones positivas puede motivarnos y mejorar nuestra salud mental. Por ejemplo, discursos inspiradores o historias de superación personal. No obstante, debemos ser cautelosos y fomentar un consumo consciente de la información para evitar saturarnos con estímulos engañosos. En el futuro, educar sobre la alfabetización digital será esencial. Finalmente, hablemos de la educación digital responsable. Martín, ¿cómo podemos fomentar un uso más consciente de los medios digitales? Es fundamental empezar temprano en las escuelas, enseñando habilidades críticas para evaluar la información. Programas como Media Smarts, que ya están en marcha en Canadá,
Son ejemplos de cómo educar a los jóvenes para distinguir entre contenido fiable y manipulador. Además, padres y educadores juegan un papel clave en este proceso. Eso suena prometedor. Pero, ¿cómo podemos asegurar que estas iniciativas alcancen a toda la población? Un desafío, sin duda. Requiere colaboración entre gobiernos, organizaciones y plataformas digitales. Invertir en campañas de concienciación masiva y en accesibilidad tecnológica es crucial. Al mirar hacia el futuro, el objetivo es empoderar a todos los usuarios para navegar el mundo digital de manera segura y crítica. Bueno, y ahora sí, pasemos a nuestro tema final del capítulo. Por último, exploraremos la importancia de tomar conciencia del software. Martín, ¿puedes explicar por qué es crucial observar cómo usamos el lenguaje en tecnología? Claro, es fascinante, Ana. Cuando usamos software, el lenguaje es la herramienta principal. Describir es objetivo, pero al interpretar, añadimos nuestras percepciones. Esto puede influir en decisiones como el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, cómo un programador elige describir un error puede determinar su solución. Interesante. Pero, ¿no podríamos argumentar que esta autoobservación ralentiza el proceso? En un mundo donde la rapidez es clave, ¿cómo equilibramos entre pensar críticamente y ser eficientes? Buena pregunta. Un estudio de 2021 mostró que equipos que se toman el tiempo para reflexionar sobre su lenguaje tienen un 20% más de éxito en proyectos a largo plazo. Esta pausa puede parecer una pérdida de tiempo, pero a largo plazo ayuda a evitar errores costosos y mejora la colaboración. Pasemos a cómo distinguir entre descripción e interpretación en el software. ¿Podrías darme un ejemplo concreto de esta distinción? Por supuesto, imagina que un usuario reporta un problema de rendimiento. Si decimos el software es lento, estamos describiendo. Pero si decimos el software es ineficiente, eso es una interpretación. La primera es neutral, mientras que la segunda sugiere un juicio de valor. Entiendo, y eso puede influir en cómo se aborda el problema, ¿verdad? Sin embargo, ¿no es la interpretación a veces necesaria para proporcionar soluciones más profundas? Definitivamente, la interpretación puede abrir puertas a soluciones innovadoras, pero debe basarse en descripciones precisas. Es como si primero necesitas el mapa antes de decidir qué camino tomar. La clave está en equilibrar ambos enfoques para obtener una perspectiva completa. Ahora, hablemos de cómo la observación del lenguaje puede conducir a la libertad. ¿Qué significa realmente esta idea en el contexto del software? La libertad comienza cuando te das cuenta de tus propios patrones de lenguaje. En el desarrollo de software, entender cómo te comunicas puede liberar de hábitos que limitan la creatividad. Por ejemplo, un equipo que observa sus diálogos puede descubrir nuevas formas de resolver problemas, liberándose de enfoques rígidos. Sin embargo, algunos podrían pensar que esto es un lujo en lugar de una necesidad. ¿Qué dirías a quienes dudan de la importancia de esta autoobservación? Es comprensible, pero la autoobservación es una inversión en la calidad del trabajo. Un artículo de TechJournal encontró que empresas que fomentan esta práctica ven un aumento del 30% en innovación. Así que, aunque parezca un lujo, en realidad es un componente esencial para un desarrollo efectivo. Finalmente, mirando hacia el futuro, ¿cómo crees que la conciencia del lenguaje impactará el desarrollo de software? Creo que veremos un cambio hacia una programación más consciente. Con el auge de la inteligencia artificial, es crucial que los desarrolladores sean conscientes del lenguaje que usan, ya que puede influir en cómo los algoritmos toman decisiones. Podría ser la diferencia entre un software ético y uno sesgado. Es una perspectiva poderosa, pero ¿no podría la dependencia en la tecnología hacer que nos volvamos más automáticos en lugar de conscientes? Es un riesgo real, pero es precisamente por eso que la conciencia es vital. Al integrar prácticas de reflexión en el desarrollo, educamos a los futuros programadores a cuestionar y mejorar continuamente, asegurando que la tecnología sirva a la humanidad de manera positiva. Así, el futuro del software puede ser más humano y responsable. Gracias, Martín, por ir hasta el fondo sin simplificar lo complejo.
Hoy no hemos hablado solo de palabras. Hemos hablado del software invisible que organiza tu mundo, tus ideas y hasta tus emociones. Si algo de este episodio te hizo cuestionar una expresión, una etiqueta o una narrativa que dabas por obvia, entonces ya hemos movido algo real. Ahora te toca a ti. ¿Qué palabra crees que más moldea o distorsiona nuestra realidad hoy? Te leo en comentarios. Si esta serie te está aportando claridad en medio del ruido, suscríbete, deja tu like y comparte el episodio con alguien que disfrute pensar sin anestesia. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Seguimos construyendo o desmontando